Buenas tardes a todos y a todas. Llegamos a un momento muy esperado una tarde. El concierto de presentación del disco Resollo de la banda Gaites Yacín de Llanes. Non puede haber mellor colofón para piesar estes xornais de música tradicional, escuelas de música tradicional e retos para a cultura asturiana da gaita que facelo con música de gaita. Pero antes, prestaríame darles gracias para los que a lo largo destos 2 días, lunes e xueves, pasaron por esta laboral para asomar la su aportación. Gracias a todos y a todos los profesionales del instrumento, maestres y maestros, músicos, xente del campo investigador y constructores del instrumento, que regalasteis-nos un generoso tiempo y compartisteis con todos nos les vuesas experiencias, propuestas y reflexiones. Entama agora un gran esfuerzo común para llevar la cultura asturiana de la gaita a vivir un nuevo y puxante capítulo de la súa historia. Muchas gracias a todas las personas que hasta el día de hoy mantuvisteis la viva. Gracias, fonderes, a la Consellería de Cultura, Política Lingüística y Deporte, representada por la consellera doña Vanessa Gutiérrez González y a don Pablo León Gasalla, director general de Cultura y Patrimonio, por su aliento, entendimiento y acompañamiento continuado durante todos estos meses de traballo, asina como la súa presencia a lo largo de estes xornais. Vaya tamén un agradecimiento bien fondero para todos os compañeros e compañeros del Concello de la Gaita que nun traballo silencioso e entre bambalines fueron dando forma a estes xornais a las que güey ponemos punto e seguido. Pois si bien güey clausuramos estes xornais institucionales, güey tamén entamen les verdaderas xornais de traballo para ir facendo realidad les propuestas que sobre la mesa fueron poniéndose estos días. Gracias a todos y todos por acompañarnos en una cita tan especial para la cultura asturiana de la gaita que güey da un paso más yoñe y en firme en dirección a algamar la denominación de bien de interés cultural de carácter inmaterial. Antes de dar paso a la presentación de Resollo, quería invitar a subir al escenario a don Pablo León, director general de Cultura y Patrimonio. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Y un placer estar aquí en el Teatro de la Laboral. Y la verdad que estamos en el inicio de una nueva era en lo que tiene que ver con las políticas culturales al rodeo de la gaita, de la cultura tradicional. La consellera de Cultura, que me traslada pues el saludo muy especial para todos vosotros y vosotras porque hoy un día especial quiere que la cultura tradicional, quiere que la cultura de la gaita esté en el centro de la política cultural asturiana en el año que entama. Ya se ha dicho, la cultura asturiana de la gaita va a ser bien de interés cultural de carácter inmaterial, ya estamos con los trabajos previos. Y además vamos a hacer desde la Consellería de Cultura un enfoque especial por proteger y por estar al lado de las escuelas de música tradicional, que son el fundamento de todo el arte, de toda la cultura y de toda la música que tiene a la gaita como protagonista, no solo a la gaita, sino a otros instrumentos tradicionales. Por tanto, es un momento especial, es un momento de transición y yo creo que entre todos vamos a algamar a hacer que la cultura tradicional y en especial la cultura de la gaita tenga el pulso que todos queremos que tenga. Muchas gracias a todos y os dejo con la banda Gaites Yacín. Gracias. El mar se alza feroz. Golpea las rocas, cincela el alma del norte, grita el agua en su danza, resuello agitado, eco eterno de la fuerza del Cantábrico. Así nantama Resollo, voz que dice ser una respiración ruidosa, un suspiro bien fondo. Resollo y una bendita contradicción de una tierra que xesta una impronta indomable y capaz de todo. Ye algo y ye todo a un mismo tiempo. Una bocanada de aire fresco nació en el Cuera que atraviesa el Cantábrico, recuelle rico sedimento per aguas del Atlántico y fina por bramar por los requeixos de les tierras de Pría. Resollo y la espiral que sigue xirando na mesma cadencia que el andar de Ignacio Noriega el día la guía. Y un viaxe pelas 4 cardinales, crucia el puerto de Logueán, discurre pel río Ester de Quemper, meciéndose más tarde con el ñublu de un Londres torneriano, retornando pa aquella bolera nueva que cantara un día al Presi, pero non sin antes trayer de Cuba el ritmo del chan-chan. Resollo é tamén un triunvirato femenín de 3 Maríes
que tras solemne danza estallen en animau valle un día de San Roque. Son les fuelles que arrancó el viento nun falleu de mayo, que arrastró hasta los llindes del mar, allí onde los eternos de la música brillen coles estrelles. Resollu ye también Nailoe, un cancio d'amor a toles madres, pero sobre todo aquella que ellos dio una forma de tar y comprender el mundo, la tierra de Llanes. Collacios de Yacín, podéis sentivos como el penúltimo tema del hueso ingente traballo. Esto ye fonderamente brétigo, porque ye la bandera más grande y más alta que se acolombra en Llanes al son de una gaita, la del Argullo. Allá entre la música, Resollo, su director Víctor Carvajal y la banda Gaites Yacín.
Pues como bien comentó Pola y el director general de Cultura y Patrimonio, somos la banda Gaites Yacín, y para nosotros es todo un orgullo estar aquí para este concierto de clausura de estos xornais tan importantes de la música tradicional asturiana. Por eso lo primero, antes de nada, es súper importante darles gracias. Uno, al Concello de la Gaita y otro, a la Consellería de Cultura. Uno, por esta iniciativa de los xornais y dos, por tener tan presente la cultura y la música de Asturias. Gracias. En lo que a nosotros respecta, pues siendo la banda Gaites Yacín, lo que venimos a hacer en este concierto es presentar el último trabajo discográfico nuestro. En nuestra trayectoria de 30 años, falla tiempo que iniciamos, falla unos 22 años, la presentación del primer álbum, que fue Tornallás. Falla 17, llegó Xideces, y en este verano fue el momento en el que dimos a conocer el último trabajo discográfico, que es Resollo, que tiene mucho que ver con eso, con la mar, con la nuestra identidad como pueblo. Entonces, aquí, a lo largo de este concierto, vamos a ir diseñando y presentándoos el nuestro concepto musical, que siempre va a tener un pie en la tradición y en otro en la innovación y la creación. Emprimamos el concierto con una composición nuestra, Esther, ahora fue un set de piezas tradicionales con el título Siringosa, y seguimos ahora con otra pieza que va a presentarnos a alguien que quiero presentar en antes, que es Lisardo Prieto, el productor, junto con Sergio Rodríguez, del disco Resollo. Gracias. Gracias, Víctor. Tampoco llegué, la verdad es que yo creo que Víctor dijo todo muy bien y no hay mucho más que añadir a lo que dijo él. El tema que vamos a hacer ahora, un poco como comentaba él, que hay una parte de temas muy importantes de base tradicional, en este caso hay una composición del director de la banda, y que lleva por título Bretigu. Y es muy difícil a veces presentar temas instrumentales, ¿no? Porque cuando presentas un tema cantado, los temas cantados cuentan una historia, entonces puedes decir, este tema hay un tema de amor, o este tema hay un tema de odio, puedes ver las dos cosas. Cuando hablas de temas instrumentales, no, este es un tema en fa menor sostenido, que tiene una alteración y esta posición en la gaita que es muy complicada, no presta eso. Entonces vamos a contar la historia del tema, aunque Víctor igual no quiere. Déxasme, Víctor. Bueno, nada. La palabra bretigo es una palabra inventada por un exmiembro de la banda de Gaites y una palabra que, según él, el significado es las cosas que nos presten, un poco la euforia, el orgullo que se hablaba antes, un poquitín, van en esa línea, ¿no? Y una palabra que él inventó en un momento en el que la banda de Gaitas Yacín, que para los que no lo sepáis, tiene una trayectoria internacional muy importante. Estuvieron en el mismo año, estuvieron en China y en Estados Unidos, en el cielo y el infierno, cada uno que lo ponga donde quiera. Y bueno, fue un año de mucho, un año muy importante para la banda, ¿no? Entonces surgió esta palabra vértigo y en base un poquitín a estos momentos de euforia compusieron este tema. Deciros que presentóme como productor a Sergio y a mí. Es que desde el punto de vista de la producción, cuando trabajas con compañeros y con amigos, ¿no? Y es muy fácil, tenemos a todo el set de Felpeyu, va a pasar mucho más siendo por aquí, son todos también collacios. Y cuando tienes un grupo de niños y niñas como los que forman la banda Gaites Yacín, pues es muy fácil el trabajo. Entonces, un aplauso para ellos que se lo merecen.
Para el siguiente tema, contamos con la presencia y la colaboración de un flautista perconocido que es Pepín Muñalén. También contamos con la colaboración en el buzuki de un cuerdista de uno de los grupos más referentes en la historia de la tradición del folk y la música asturiana, Jan de Cubel. Y también un rapaz que hay que tener presente. Hoy en día ya un gran maestro, pero fue alumno de uno de los más grandes maestros de la cuerda del folk asturiano, que ya no está entre nosotros, Elías García. Todo esto va aproximándonos a un concepto que nos acerca a una de las formaciones con más identidad, Tuenda, y para ello fai falta que entre en escena Xosé Antón Ambás. Y é un orgullo estar outra vez con esta familia, con esta banda Gaites de Llacín. Ya fai unha pila de años en Xideces. Tuve la suerte de cantaruxar unha pieza, E que contento de volver a participar neste traballazo que lle el orgullo deste país, de Asturias, de verdad. Este traballo de Resollo, escuchailo con atención, porque lle casi lo que mellor pode representar a este país mundo alantre. E non lle porque cante Ambás, que lle lo peor deste disco, Pero estos sí que merecen un aplauso, este director, toda esta xente, lle que son únicos, de verdad. E non está bien enrollarse, pero sí está bien contar de onde son les pieces e saber algo. Esta danza recollimos la Ransés y yo fai unos años en el Concello de Ponga, también en pueblos del Concello de Amieva, Sellaño, esa zona. Y en aquel programa que entamaba en 2007 de Camín de Cantares, onde Elías y Pepín remataban conmigo y con colaboradores una pieza del repertorio del informante o de la informante, preparamos esta danza y de Bretaña cuadraba que estaban Asturias y a Michel Villón, amigo y maestro para Pepín de la flauta tradicional. Y tocó esta segunda parte del tema que hay una marcha de bodes bretona, la danza de Ponga y esta marcha bretona. Una pieza que recuperalo para este disco fízome moi feliz. A ver se vos presta. Serrana, por ti paseo la mar bravía, paseo la mar bravía. Pase la mes resinero cuando lleva llovía, ay, ay, qué castillo hay, qué muralla, ay, ay, qué castillo por ti serrana. Viva la danza pequeña que cola gran, deño iguala, que cola gran, deño iguala. Los tíos de madre viuda son los que lleven la gala, ay, ay, qué castillo hay, qué muralla, ay, ay, qué castillo prenda del alma. ¡Viva Ponga! ¡Ay, qué castillo hay! ¡Qué muralla, ay, ay! ¡Qué castillo por ti serrana!
Gracias. Ahora vamos a seguir presentando, pero antes tengo que facer unha puntualización. Yo dirixo esta banda, a banda Gaites e Acín, pero non soy solo, e tamén la mi muller. Nuria, lle la que lleva la codirección xuto conmigo, que está a la percusión. Somos dos e é importante tenerlo en cuenta. E agora que suba a escena outro rapaz que presentamos, que é uno de los miembros del grupo Felpeyo, que é Ruma Barbero. Gracias, buenas tardes, buenas noches. A mí tócame falar aquí en nome de los Felpeyos, que participamos neste proxecto, que ya participamos nel anterior proxecto de la banda Gaites e Acín, de Xideces, hai 17 años, que lo iba a decir. Y en este caso vamos, lo que me toca presentar, un amisto de 4 piezas, entama con una danza, después sigue con una xota Payares, que ya la que dá nome al amisto, llámase Payares el amisto, sigue con un saltón y remata con una muñeira del occidente asturiano, de Astierna, una muñeira de Astierna. Y pa que non quede nada más en música, pues vamos a contar también con el baile a cargo del grupo etnográfico del Oriente. Así que creo que va a quedar bastante completo. Muchas gracias.
Gracias al Grupo Etnográfico El Oriente, que lleva una formación que, a la par que nos, nace de la Asociación Cultural Yacín, de Porrúa, en el concello de Llanes, que para muchos conoceréis como una de esas asociaciones que tienen gran inquietud en la cultura y en la etnografía, y es reconocida por todos. Un aplauso para ellos. Gracias. Y en esa línea de composición, de tradición, de innovación, y también vamos jugando un poquitín con lo que lle los temas instrumentales y vocales. Y para ello volvemos a llamar a escena a Xosé Antón Ambás. Esta danza del Concello Gozón cantómela una muller que sabía muchos cantares, mucha tradición de esa parte del Cabo Peñes, del lugar de Biodo, Adelina de Biodo. Va para ella y para tanta xente que ya falta, que fueron maestres y maestros deste cancionero que se rescató nos últimos 20 años. Pa Adelina, la so danza. A los árboles altos llévalos al aire, a tu pecho y al mío no lo lleva nadie. Vamos a avanzar un poco, aire que se acaba el día. Si se acaba, que se acabe, otro vendrá, vida mía. A los azafranales, madre frisola, Cristo pegó el amante, yo a sus que gloria. ¡Ay! Tú dices que no me quieres porque no soy la primera. La flor que primero salga, primero el aire la lleva. Si me quieres te quiero, si me ames te amor, pero si tú te tienes yo no me caigo. ¡Anda, hey! ¡Hey! El cariño que te tuve un cuervo me lo llevó, y en el medio de los mares abrió el pico y lo soltó. ¿Cómo quieres que a soles comuniquemos si el agua de los ríos corta los remos? Llamásteme temporero delante de tanta gente, ahora quedóme el nombre de temporero pa' siempre. A la mar que lle fonda yo voy echando les penes y penines que me vas dando. Ay la 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 lelo, ay la 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 la, ay la la lelo, ay la la la. Ay, con aire y al molín pa' que muela la molinera. Y en la molinera tiene que tener por delante la fragua, detrás el fuelle. La molinera, la y a la rueda, la y con aire y al molín pa' que muela la molinera. ¡Viva la danza!
Un aplauso para el Grupo Etnográfico El Oriente y para Gerardo, que va al último, que ya el presidente del IACIN. También un aplauso para Xosé Antón Ambás. Y continuamos con el repertorio de este disco, de Resollo, y como os decía, trata de buscar contrapuntos continuos en el concepto musical del mismo. Por un lado, la tradición, la innovación, y ahora vamos a dar un pasín más, y con un arreglo que nos hizo Sergio Rodríguez, técnico, xunto con Jorge, pues fícenos un arreglo secuenciado que va a ser Richard García a los teclados quien nos acompañe con él. Gracias.
Pues bien, gracias. Esta pieza tenía el nombre Nailoe, que era un xogo de palabras que yo fice con el nombre de mi madre, a quien lo dediqué. Y también aprovecho, ya que no está aquí entre nosotros desde fai tiempo, a dedicarlo a la mi guaja que está por ahí y a la de muchos de los rapaces que hay aquí, que son padres, que tienen los guajes por ahí. Y también, muy especialmente, que esto tiene mucho que ver con la música tradicional y la escuela. A varios rapacinos que están ahí, que pertenecen a la Escuela de Música Tradicional Yacín y están a vistas del próximo concierto que van a tocar ellos. Muchas gracias y dedicado a ellos y a las sus familias. Y ahora presento a escena otro tema vocal que vuelve Xosé Antón Ambás, pero esta vez damos un aplauso a Yuci Palomares, que va a cantar un tema muy del Oriente Asturias, de Santa Marina de Parres. Dos piezas efectivamente del repertorio del Oriente. El Oriente ya es muy grande, porque estáis pensando en Oriente y pensáis en Concello Llanes, que es larguísimo, pero de Piloña para allá, pero Piloña también es Oriente. Mirad cuánto Oriente hay. Este tema primero, que viene a ser como una ronda, efectivamente cantas en esa zona del Concello Llanes, y la pieza que llamesten detrás val pa Xirandilla, pa Corro, notres zones pa Llixero, hasta pa danza lo tenemos recollido. Sevillano Manuel, que Santi Galguera recolló una versión na Borbolla, que prestóme mucho, que canten Asturiano, Asturiano Manuel, adaptado al territorio. Que vos preste. Yuci, esto sí que es un orgullo, cantar con una moza como Yuci que canta bien, así es que yo voy a ir haciendo el roncón. Y es lo que hay. Polga y un piollo dormieren juntos porque tenían miedo a los difuntos. A los difuntos, madre, a los difuntos. Una polga y un piollo dormieren juntos. Sevillano Manuel, sevillano ha de ser que llegas que no.
asturiano, asturiano Manuel, asturiano, asturiano ha de ser que quieras que no. ¡Arde! Nesta clausura de las xornades de música tradicional, aparte de estar presentando este disco Resollo, queríamos facer un pouco remember de un tema que foi moi emblemático del disco anterior, Sireces. Para ello acompañamos con este tema Sireces, que lleva la misma línea de arreglo que el propio Resollo. Esperemos que os preste y quiero aprovechar para dedicarlo a todos los que un día formaron parte de esta banda y siguen sintiéndolo en el corazón. Muchas gracias. Menuda sección de vientos, ¿eh? Gracias.
Fui presentando a todos los que formamos parte de este concierto, pero dejé de lado a uno que acabo de perder. Ah, está aquí yo. Porque él necesita una presentación para él solo. Él es Dani Álvarez. Podéis contratarlo para lo que queráis, para tocar el buzuki, la guitarra, el acordeón con María Jesús, lo que os apetezca. Contrólalo todo, y es increíble. Bueno, pues ahora vamos a poner de nuevo lo que es un pie en la tradición y vamos con una pieza que preparamos en el año 2022 para tocar en el Estadio Mostuor de Lorient. En aquella ocasión salimos a tocar en el año de Asturias y para nosotros fue todo un honor. Y ahora vamos a volver a representarlo. Esperemos que os preste. Thank
Bueno, hai que aprovechar tamén a dar gracias a todo o apartado técnico, como non, a la mesa de PA, a Sergio Rodríguez, a Jorge a la mesa monitores y a todo ese equipo de producción de la Laboral, también al equipo de hábitos culturales, al equipo de la Consellería de Cultura y Turismo y, como non, al Concello de la Gaita por tener la iniciativa y a la Consellería por apoyarla y por lo que estuve leyendo esta mañana por desarrollar ya grandes iniciativas que van a marcar un antes y un después. Muchas gracias. Buscando más contrapuntos en esta línea de musical que tiene la banda Gaitas Yacín con este disco Resollo, pensamos en mirar a ultramar. Asturias tiene mucho que ver, los indianos, todo lo que significó la inmigración y todo lo que tenemos los nuestros hermanos al otro lado de la mar. Por eso parecíanos interesante hacer un arreglo como este de una versión de uno de los temas más emblemáticos de Buenavista Social Club de Compay Segundo, que lle Chan Chan. Esperamos que os preste.
Gracias a sección de viento. Y, por favor, ya que va aproximándose el final, quería que, en nombre mío, también de la directora Nuria Tarodo, que dieseis el aplauso más grande para esos que están de negro, con esos gaites, aquel equipo cuerpo de percusión, las caixes, todos ellos, los que son propiamente la banda Gaites Yacín. Quiero hacer una pequeña reflexión que pasó muy por la cabeza. Yo de vez en cuando estoy en algún chigre siempre la suelto y en torno a la gaita. Y digo, bueno, voy a contarlo aquí o voy a proponer esta reflexión. No lleve ninguna idea nueva ni nada más de un pensamiento que tengo propio. Esta escuela, esta banda, nació fai ya 30 años. Yo fai 40 que llevo tocando la gaita. Yo no soy el que merece el mayor de los homenajes en ese sentido. Pero cuando yo era guaje, había una generación, que siempre lo digo, que es los que merecen el mayor aplauso de todos. Que es esa generación que rompieron aquello con aquel miedo de enseñar a tocar a nadie, que buscaron, hicieron trabajo de campo, aquellos que cogieron y pusiéronse en contacto con todos los viejos y hicieron mucho por montar las primeras escuelas. Yo no estoy ahí porque estoy junto un pasín debajo. Esos eran chavales, yo era un guaje en aquel momento. Alguno hasta poca edad me lleva porque era muy aventajado y tenémoslo ahí. Pero para mí esa generación que está formada por caras que veo aquí, como Pedro Pangua, como Flavio, como Evia, Alberto Varillas, Guti, Santi Calella, Xoacomieva, el Praviano, todos ellos paréceme que fueron la xente que más fizo pola gaita y los que siempre estuvieron aquello del saber estar y el saber facer. El resto somos estela de ellos. Si no hicieran aquel primer movimiento, hoy yo, que era un guaje y fui siguiéndolos, no estaría aquí para enseñar a estos guajes. Así que un aplauso para ellos. Gracias a la Consellería, al Concello La Gaita, todo el equipo de producción, dando gracias a todos los músicos que forman Resollu, la banda, el grupo Baile, y con ello vamos con un tema a ritmo de saltón o de reel, Camín de Glasgow. Va, gracias.
E agora llega para mí uno de los momentos más prestosos deste concierto. Son varios. Y ya llega el momento de ir disfrutando. Y para mí llega ahora un tema que tiene especial sensibilidad. Y es muy conocido en el folk, en la música asturiana, y es de un grupo como el que tenemos aquí, que es esa base acústica del grupo Felpeyo, que aprovecho para presentar a todos. A la guitarra Luis, Lisardo Prieto, como ya comenté anteriormente, productor Vigulín, también Ruma, que ya presenté, al que estoy tapando, que es Aníbal el baixo, Diego Pangua y Ruma, como ya vuelvo a repetirlo otra vez, perdón. El caso es que, si es per importante este tema, es porque es muy emblemático dentro del repertorio vocal folk asturiano y porque transmite mucho. Y en los falleos de mayo, y aprovecho desde aquí a dedicarlo a quien de verdad se lo merece plenamente, que es al so creador, que ya no tanto nosotros, pero hay alguien muy importante que siempre, cada vez que el Yacín toca, está en esa base, que ya la asoma para Igor Medio y también para Carlos. Gracias, Sonia. Los Falleos de Mayo, un cantar que grabamos allá pel año 2003 y que estamos orgullosos de que saliera escollido cuando se fechó una encuesta entre los críticos periodistas de música en Asturias, se escogió como el mejor cantar en asturiano de la historia. No hay que creérselo, pero bueno, presta. Los Falleos de Mayo. Les chistes de la ciudad, sin me acabó la mar, hasta la playa Valera, donde el carbón y la arena sabrá hacer una vez más. El presente queda atrás, preso del atardecer, casi ciegos de un momento, yo oigo como un lamento, la voz de la soledad. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, vestida de sol y orvallo, traes oro y plata, traes a los falleos de mayo. En nubes de rodillas, siento la marinera, trabajaron desengaños, apagada como el faro, una mar de escoria gris, fatigado del camino, encurriado por bramar, innumerables inviernos, sueño los días eternos, despierto en noches sin fin. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, deshumando como el rayo, busca el alba de esmeralda de los falleos de mayo. Evocándome una idea, despertándome a ayudar, donde hay agua por volver, entre los montes del sur, donde vuela el sitio mío, donde todo tiene sentido, donde soy quien quiero ser. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, tocada en el tocando, y
llum a la rosada de los fallos de mayo. Quantes promeses traxeras con aquella primavera y marcharon col verano. Llévome la vida entera, regresar a la tobera y a los fallos de mayo. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, vestida de sol y orvallo, ya hay tiempo que descanse, son los fallos de mayo. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, sumando como el rayo, risca el alba de esmeralda de los fallos de mayo, de los fallos de mayo, de los fallos de mayo. Gracias. Y agora seguimos con un tema que é un pouco uno de los principales dentro deste álbum de Resollo e el que dá nome. El tema que tocamos a continuación é Resollo e na nuestra trayectoria de unos 30 años como banda gaites, como escuela de música tradicional, que é onde partimos todos os componentes de la mesma, nosotros fuimos presentando varios discos que siempre pusimos un nome moi relevante, importante para lo que é la zona oriental na que vivimos. Tornallás, que é la vega na que van los porruanos col ganao. Sireces, moi importante tamén por aquello de los telleros y de la xíriga. Y en este caso Resollo fai referencia a un fenómeno natural moi propio de la costa del oriente de Asturias y viene a ser esa presión que va marcando el agua na roca caliza, va facendo chimenés por las cuales salgan a gran presión el agua y el aire. Ese aire, esa fuerza, tiene mucho que ver con este tema para el cual vamos a contar con el concepto primero para el que fue compuesto, con vientos metales y también con la fuerza de la batería. A la batería, Irra, y a los vientos, Miguelín a la trompeta, Kiko al saxo y Leo Pousa al trombón de varas. Resollo. Gracias, y ahora sí que despedímonos con Resollo para siempre. Gracias.
Muchas gracias a la Consellería de Cultura, al Concello La Gaita, hasta siempre.